Biblia creyendo que la Biblia es un libro que cuenta la historia de héroes que pudieron sobrepasar ciertas circunstancias, que tuvieron fe para sobrepasar cosas, dificultades, retos y demás. Pero por ahí cuando tenemos simplemente esa mirada, nos acercamos a distintos supuestos héroes de la fe, donde vemos que también tuvieron muchísimos errores, donde personas que fueron héroes también fueron abusivos, ¿no? Fueron malos padres, fueron quizá inmorales sexualmente hablando, y muchos errores que por ahí no nos gusta también recordar, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que la Biblia simplemente me va a contar la historia de héroes a los cuales yo tengo que imitar simplemente, por ahí me puedo encontrar con algunas cosas que me van a llamar la atención o no me van a gustar tanto, ¿no? También a veces abordamos la Biblia como encontrar respuestas teológicas para todo. Es decir, yo necesito saber por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro, qué dice la Biblia sobre la salvación, sobre la vida después de la muerte. Entonces intentamos como tratar de encontrar respuestas para todos, para todo, y muchas veces también nos encontramos de que hay cosas que quizá no tienen respuestas en la Biblia, ¿no? Entonces por ahí también nos queda corta esa mirada. También otra de las maneras que nos acercamos a la Biblia para abordarla, para ver qué quiere decir, tiene que ver con buscar siempre un modelo inspirador, algo que me levante un poco el ánimo, que me diga, por ejemplo, como hay versículos que dicen, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre ti, y me aferro a esa promesa, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin entender un poco el contexto, pero la idea es encontrar un poco de ánimo, de empuje, de bendición. Pero cuando hacemos esto simplemente como una mirada sesgada de la Biblia, nos estamos perdiendo quizá el mensaje que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces quiero en esta mañana por ahí analizar algunos pasajes y vamos a leer mucho la Biblia. Yo tengo muchos pasajes para leer, pero los vamos a leer juntos en la pantalla. Quiero que me sigan con algunas cosas que yo he querido subrayar a propósito. Pero antes de eso, por ejemplo, les digo para entender a lo que hago referencia. Nosotros en la escuela dominical ya hace 2 años estamos intentando ver cuál es la intención de los escritores. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos la creación, muchas veces creímos que la creación, el relato de Génesis 1, está simplemente atado a un relato de cómo no había nada y ahora hay todo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, inclusive hoy mismo cuando Mauro nos compartía, que el mundo no fue simplemente una cuestión de creación de la materia, es decir, no había nada y ahora hay algo, sino que, por ejemplo, una de las razones por la cual fue escrita Génesis 1 es el hecho de la construcción de un tabernáculo, porque el Edén ha sido construido en 7 días, como lo fue construido el tabernáculo, como lo fue construido el templo. Entonces Dios está queriendo subrayar que en Génesis 1 hay una preparación donde después la presencia de Dios, que Él, recuerdan también lo hemos visto esto, y esta mañana lo refrescábamos, de que Dios se sentó para descansar, y no es una cuestión de estoy cansado, necesito descansar de toda la obra que hice, sino que es me siento en el trono para tomar el control de toda la creación que yo mismo he ordenado, ¿no? Y una de las, miren, les voy a hacer una pregunta y quizá ayude este ejercicio. Por ejemplo, ¿por qué Dios envió las plagas a Egipto? ¿A quién quiere juzgar Dios cuando envía las plagas, por ejemplo? ¿A quién está juzgando Dios cuando envía las plagas? Marta dice que cree que Dios está mostrando su poder. Bueno, otra opción podría ser a Faraón por su corazón duro, a los dioses. ¿Qué más? Al, al pueblo de Dios mismo. A ver, cuando nosotros otra vez abordamos las escrituras, tenemos que otra vez intentar descifrar cuál es la idea. Una de las cosas que a veces nosotros pensamos es lo que decíamos recién, ¿no? Dios está juzgando, por ejemplo, el corazón duro de Faraón.
Esa es una manera de verlo y creo que yo particularmente he tenido esa postura, ¿no? De ver que Dios está juzgando el corazón de Faraón porque está duro y no deja salir a mi pueblo si no te doy, ¿no? Si no te castigo. Y mientras no dejes salir a mi pueblo, yo voy a tener que ejecutar juicios un poco más severos para que entiendas y sueltes a mi pueblo. Pero si nosotros hacemos un análisis de la intención de los escritores, podemos ver inclusive que es inclusive lo contrario. Porque Dios está endureciendo el corazón de Faraón para que Faraón lo conozca. Te voy a dar no una, 10 oportunidades para que me conozcas. Te voy a enviar una plaga para que entiendas quién es el que tiene el verdadero control sobre la creación. ¿Recuerdan cuando Dios envía las ranas? ¿Cómo hace para que se vayan las ranas? ¿Recuerdan cómo hace para que se vayan las ranas? Lleno de ranas. ¿Cómo hacemos para que se vayan ahora? Moisés le pregunta a Faraón, Faraón, dice Dios, ¿vos me podés indicar qué día querés que las ranas se vayan? El Faraón dice mañana. Entonces mañana se fueron las ranas. ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? Exacto. Él es el que tiene el control sobre las cosas. Si para vos el Nilo es un... es más, de hecho, ¿saben quién envió las ranas? ¿Quién envió las ranas? Miren, otra pregunta en referencia a eso. ¿Quién creó los peces? Creo que esto lo hemos discutido. ¿Quién creó los peces? ¿Todos estamos seguros que Dios creó los peces? ¿Qué dice el relato? El relato dice lo siguiente, que Dios le dio una orden a las aguas para que produzcan los peces. ¿Ven la diferencia? Es decir, claramente es Dios el que produce la creación de los peces. Pero a propósito, los escritores están diciéndome algo más de esto, que es que Dios tiene el poder por encima de las aguas. Porque las aguas, para la cultura de ese momento, tienen una cierta entidad, es una especie de Dios. Entonces, si ellos son dioses, quiero contarte la historia de alguien que tiene un poder superior a este Dios. Cuando Dios envía las ranas, en realidad le da una orden al Nilo para que el Nilo mande las ranas. Dice, produzcan ranas. Le dice al Nilo, producir ranas. Hay una gran diferencia, es decir, es Dios dándole la orden a otro Dios con minúscula para que todo el mundo entienda quién es el que está dando la orden, quién es el que tiene toda la autoridad. ¿Me siguen? Entonces, si nosotros hacemos un análisis y esto ya es explícito en Éxodo, no lo busquen solamente, se los voy a leer yo, Éxodo 12, vamos a ver a quién Dios está juzgando con las plagas. Dice Éxodo 12:12, durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios ¿contra quién? Contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. ¿Ven? Voy a ejecutar juicio contra los dioses. Porque Él lo que quiere manifestar es su poder sobre estas deidades. Supuestas deidades, no existen, ¿no? Pero el pensamiento humano es, el Nilo es un dios. Las tinieblas son un dios. Entonces Dios está mostrando el juicio hacia esos dioses que no existen y que sí existen en el pensamiento de las personas de Egipto. Él está ejecutando un juicio contra estas personas. Inclusive podemos preguntarnos si Dios, cuando Dios abre el Mar Rojo, ¿contra quién? ¿Cuál es el milagro? ¿Contra quién está peleando Dios ahí? ¿Cómo? Bueno, nosotros podríamos pensar, ¿no? Está peleando contra el faraón, porque de alguna manera están persiguiendo al pueblo elegido. Pero Dios está otra vez controlando las aguas. El tema son las aguas. El tema es esta percepción que tenían estos personajes de quién era el que tenía el control. Porque los israelitas decían, tenemos el mar acá y tenemos los egipcios. Estamos perdidos. Pero Dios toma el control, le dice a las aguas que se dividan y ellos pueden pasar por lo seco, ¿no? De hecho, cuando en Éxodo 15, cuando pasan y cantan una canción, dicen que el verso 3 de Éxodo 15, Dios es varón de guerra. Él pelea.
Dios es un hombre. ¿Ven? Dios es un varón de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué es un varón de guerra? Porque él está intentando, o los escritores están intentando mostrar quién es el que tiene, otra vez, el poderío sobre todas las cosas. Así que en esa línea, quiero que leamos algunos versículos. Y ahí tenemos en la pantalla Génesis 10. Vamos a leer Génesis 10. Este es un pasaje que ya hemos leído mucho, pero quiero hacer foco en algunas cosas que yo mismo he subrayado ahí en el versículo. No es que eso sea lo más importante, simplemente me sirve para poder hacer el análisis que vamos a hacer esta mañana. Dice Génesis 10:8, lo pueden leer ahí, así leemos lo mismo. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso. Esta palabra poderoso es gibor en el hebreo, en la tierra, ¿no? Él fue intrépido cazador, enfrentado a Dios. Algunos tienen otra versión porque aparece delante de Dios, pero delante de Dios no me dice nada. Ahora, enfrentado a Dios es un poco, ¿qué les dice? Yo digo, está enfrentado a Dios. Es rebelde, ¿no? Si yo digo está delante de Dios, por ahí no me da ninguna connotación negativa, pero si digo está enfrentado a Dios, estoy diciendo que aquel Nimrod es un personaje, es rebelde. Ahora, por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Dios, el principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó otra gran ciudad, Nínive, ¿no? Rehoboth, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Es decir, tenemos dos grandes ciudades que fundó este personaje llamado Nimrod. Y uno dice, ¿a quién le importa este detalle, no? Es decir, Nimrod fundó Babel y Nínive. Quizá para nosotros no tiene tanta importancia, pero sí para los escritores bíblicos o para toda la historia de Israel, porque ¿quiénes van a ser las dos o dos de las grandes potencias que van a estar siempre ahí amenazando al pueblo de Israel? Asiria y Babilonia, ¿no? Nínive es la capital de Asiria. Entonces, para los escritores hebreos y para los contemporáneos en ese momento, que me digan que un personaje llamado Nimrod, que tiene un cierto poder, que es intrépido cazador, es valiente, está enfrentado a Dios, es rebelde, es el que fundó estas grandes potencias que después van a estar amenazando a nuestro pueblo. ¿Se entiende? Entonces el narrador me está colocando este personaje como alguien que está como fundando estos lugares que van a ser violentos, amenazantes, que van a ser aquellos que van a poner en jaque la libertad y la paz que hablamos esta mañana de este pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo pasa y vamos al libro de Números. Dios le dice, en contexto esto es, Dios le va a dar una tierra prometida, ¿no? Ellos salen de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, va camino hacia la tierra prometida. ¿Quiénes están en la tierra prometida? O sea, Dios le dice, ese es el lugar. Bien, ¿y ese lugar está vacío? No. Bien, ¿por quién está ocupado? Bien, por los cananeos. Entonces vamos a descubrir qué clase de personas son estos cananeos. Entonces, miren, y ahí tienen subrayado algunas palabras interesantes para que podamos ir. Recuerden esas palabras que están subrayadas, especialmente cuando están en mayúscula. Yo las puse, no es que la Biblia está así. Números 13, verso 18. Dice, observaréis la tierra cómo es y al pueblo que la habita. Es decir, miren, el contexto es, si la tierra que Dios dijo que nos va a dar está ocupada, ¿podemos enviar a personas que miren qué clase de personas son las que están en ese lugar? Necesitamos saber. Bien, entonces, observaréis la tierra cómo es y al pueblo que lo habita. Dice, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso. ¿Ven? Fuerte, numeroso. ¿Cómo es el suelo en que habitan? Si es bueno o malo. ¿Cómo son las ciudades en las cuales mora? ¿Esas ciudades están abiertas o están fortificadas? Entonces, fuerte, numeroso, con murallas fortificadas. El verso 22 de Números 13 dice, subieron por el Negev, llegaron a Hebrón,
donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai. ¿Y saben que había en la tierra prometida? Descendientes de personas, acá dice descendientes de Anak, pero para que ustedes entiendan, es gente poderosa, gente valiente, gente gigante, gente que sabe pelear, gente que sabe manejar la espada. Bueno, en el verso 27 van a volver y van a dar su informe. El informe de números 13-27 dice así. Este fue su informe. Llegamos a la tierra prometida que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente de la que realmente fluye leche y miel. Hemos traído estos frutos como muestra, pero el pueblo que vive en ella es poderoso. ¿Recuerdan dónde dijimos esta palabra, dónde apareció al principio? Nimrod. Nimrod es aquel que es poderoso, aquel que sabe pelear, aquel que está enfrentado a Dios. ¿Sus ciudades cómo están? Fortificadas. Es decir, están amuralladas. Son grandes. Y lo que es peor, dicen, hemos visto gigantes, descendientes de Anak en aquellos lugares. Entonces el informe de algunos fue un tanto negativo. Preguntamos, che, ¿cómo están esas ciudades? Y están fortificadas. ¿Cómo son esas personas? Son fuertes, son gigantes, saben pelear. Entonces, si son grandes, si son numerosos, son fuertes, ¿va a ser fácil ocupar ese lugar? Bien. Pero después hay otro que tiene una visión un tanto más positiva y dice el verso 30 de número 13. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés. Dice, subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra. Dijo, porque podemos conquistarla, sí, podemos. Pero miren la respuesta, 31. No podremos luchar contra un pueblo tan poderoso. Otra vez, la misma palabra, poderoso. No podemos. Respondieron los otros espías, ¿no? De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros. Los pueblos que la habitan son poderosos. Otra vez, ¿eh? Guerreros, poderosos, fuertes. Y vimos gigantes. Eran tan grandes ellos que parecíamos langostas al lado de ellos. Entonces, ven la visión, ¿no? Esa tierra que Dios dijo que nos va a dar a nosotros está llena de gigantes, poderosos, fuertes. ¿Va a ser fácil conquistarla? No. Algunos sí tenían esa sensación de que iba a ser fácil, pero la mayoría no. Deuteronomio 1:26 dice, ya es más adelante, es otra generación, y dice, pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Jehová nuestro Dios, murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, ¿por qué nos aborrece el Señor? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. O sea, el Señor nos sacó de acá para darnos este lugar. Este lugar está lleno de gigantes que nos van a matar. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón. Miren, los que dieron el informe nos hicieron desmayar el corazón. ¿Y qué dijeron? Este pueblo es más grande. ¿Y qué más? Más alto que nosotros. Son más altos. Las ciudades son grandes e inexpugnables. No hay manera de meterse. Miren esta descripción. Esta ciudad está amurallada hasta los cielos. ¿Esto es real? ¿Y por qué dice que están amuralladas hasta los cielos? Es una exageración, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea? Es imposible. Es imposible, son inexpugnables. O sea, son murallas que inclusive llegan hasta los cielos. No hay manera de sobrepasarlas. Y encima los que están adentro, si pudiera, son gigantes, son fuertes, son poderosos, son altos. Son más altos que nosotros. Bien, sigue el relato en el verso 29, dice, entonces os dije, no os amedrentéis ni tengan temor de ellos, porque Jehová nuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. ¿Quién va a pelear? A ver, si la idea es, tenemos que conquistar este lugar y son todos fuertes, altos, ¿quién va a pelear? ¿Por qué va a pelear Dios? Va a pelear Él porque nadie quiere pelear con la gigante, ¿no? Nadie quiere pelear. Así como lo hizo por vosotros en Egipto ante vuestros mismos ojos, ¿no? Y también en el desierto donde habéis visto cómo Dios te llevó como un hombre lleva a su propio hijo, ¿no? Ahora saltamos a Deuteronomio 9.
Va pasando la historia, nos acercamos y cada vez estamos más cerca de la tierra prometida, pero nadie quiere entrar, ¿no? Pero el Señor dice, tranquilo, yo voy a pelear por ustedes, así que ustedes no tienen que pelear. Bien. Oye Israel, hoy pasas el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos. ¿Ven? La misma descripción. Pueblo grande y alto, hijos de los anaseos. De los que tú conociste y oíste decir, ¿quién se enfrentará a estas personas altas, poderosas y grandes? Pero hoy sabrás que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti. Si pasa delante de ti, ¿qué va a hacer Él? Él va a pelear por ellos. Dice, Él los destruirá. ¿Quién los va a destruir? Dios, ¿no? Y Él los someterá delante de ti para que tú puedas desposeer y exterminarlos en breve. Después va a decir Dios, cuando entres, verso 5 por ejemplo, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones es que Dios los expulsa delante de ti, ¿no? Verso 6, entiende pues, no por tu justicia que Dios te da esta tierra, porque eres un pueblo de dura cerviz, complicado, orgulloso y demás, ¿no? Ahora, saltamos al primer libro de Samuel. Entonces, en un momento, este pueblo que tiene que conquistar la tierra, tiene que elegir un rey. En realidad, le estoy adelantando la historia por cuestión de tiempo, pero se rebelan ante Dios y dicen, no, no queremos más a Samuel, no queremos más al profeta Samuel, sus hijos son un desastre, él ya está viejo, necesitamos alguien que nos gobierne. ¿Para qué van a elegir un rey? Para parecerse a los otros pueblos, dice Cris. ¿Qué más? ¿Por qué alguien elegiría un rey? ¿Para que los gobierne? ¿Nada más? Para que pelee las batallas. O sea, si yo tengo que ir a conquistar una tierra, que hay personas altas, poderosas, que saben pelear, yo necesito a alguien que vaya a pelear por nosotros. Bien, entonces dice, primer libro de Samuel, verso 5, y está en la pantalla, dice, y le dijeron a Samuel, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, ahora pues, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto fue obviamente desagradable a los ojos de Samuel, pero miren lo que dice Dios, ¿no? Verso 7, y Dios dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. ¿Quién iba a pelear cuando entraban a la tierra prometida? Dijo Dios. Él. Entonces, si ellos quieren un rey para que pelee las batallas, un rey humano, están rechazando a este Dios que es el que dijo que iba a pelear sus batallas. Ahí Dios le va a decir, otra vez, me adelanto por cuestión de tiempo, pero Dios le dice, Samuel, dales el rey que ellos piden. Pero, mira, recordarles que este rey va a tomar a sus hijos, a sus siervas, a sus tierras, se las va a tomar para él. Y va a tomar para sí. Y ahí hay un relato que podrían leer, dice, tomará para sí. Y miren lo que dice el verso, termina 18 de 1 Samuel 8. Y en aquel día clamaréis a causa de vuestro rey, a quien os escogisteis, pero Dios no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no, haya rey sobre nosotros, miren esto, y seamos nosotros también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. ¿Lo ven? Queremos un rey que nos gobierne y que también que haga, salga al frente y pelee por nosotros. Bien, entonces si yo tengo que elegir a un rey, ¿qué harían ustedes si tienen que elegir a un rey que tiene que pelear con personas altas, poderosas, que saben pelear, que son valientes? ¿A quién elegís? ¿Alguien chiquito? Bueno, entonces, miren lo que hacen. Es lógico, en 1 Samuel 16, verso 6. Sucedió que cuando ellos llegaron, perdón, 1 Samuel 9, verso 1. Adelante. 1 Samuel 9, verso 1. Había un hombre de Benjamín, hombre poderoso. La misma palabra
que leímst en Génesis 10, de Nimrod, poderoso y pudiente, cuyo nombre era Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, no importa, ¿no? También hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. ¿Por qué? De los hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. ¿Ven? Si yo tengo que pelear con gente alta, poderosa, ¿a quién voy a elegir? A alguien alto, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Este rey Saúl es alto, apuesto, joven, sabe pelear, sabe manejar las armas. Es el que todos elegiríamos para pelear. Pero Dios lo desecha. ¿Y a quién va a buscar? Le dice a Samuel, mira, yo he desechado a Saúl, anda a buscar a otro rey. Bien, ¿cómo va a ser este rey? Primero de Samuel 16, ahora sí, verso 6. Sucedió que cuando ellos llegaron, Samuel buscando en la familia del papá de David, ¿no? Dice, vio a Eliab y se dijo, o sea, cuando Samuel vio el primer hijo de Isaí, dijo, es este. ¿Y qué es lo que vio para ver que es este? Dice, ciertamente su ungido está delante de Dios, pero Dios le dijo a Samuel, no mires su aspecto, ni a qué, ni a lo grande. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires el aspecto físico? No, ahí está. Es decir, Samuel, no mires lo que todo el mundo está mirando. Si yo tengo que pelear con una gente, personas altas y poderosas, la idea es buscar a alguien alto y poderoso que esté a la altura. No mires lo que miran todos. Por eso eligieron a Saúl. Yo estoy buscando otro tipo de personas. ¿Qué tipo de personas? Dice, verso 11. Preguntó Samuel a Isaí, ¿han terminado de pasar todos tus hijos? Y él respondió, queda el menor. El menor. ¿Qué estaba haciendo el menor? ¿Qué significa pastorear ovejas? Es un trabajo insignificante. Es decir, al que menos quiero de mi familia es al que voy a mandar a cuidar ovejas. Porque esa es la tarea más insignificante, ¿no? Qué raro que Dios, cuando quiso anunciar el nacimiento de Jesús, ¿a quién se lo comunica? Bien, hay un mensaje detrás de eso también. Entonces, está pastoreando el rebaño y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir, y era rubio, de ojos vivaces, y yo tengo así de aspecto gallardo, que en realidad es la palabra top en el hebreo, y dijo Dios, levántate y úngelo porque este es así. Porque este es, perdón. Entonces Dios elige a uno. ¿Cómo era David? Era bajito. Bien, entonces pasa el tiempo y hay un gigante en la tierra prometida de los filisteos que va a pelear contra el pueblo de Israel. Y había un gigante llamado Goliat que se paraba y decía, a ver, ¿quién quiere pelear de todos ustedes? ¿Y quién iba a pelear con Goliat? ¿Quién iba a pelear con Goliat? Nadie, ¿verdad? Pero no habían elegido a Saúl para que pelee sus batallas. No habían elegido a Saúl para que vaya a pelear contra los gigantes. Eligieron un hombre alto. Pasaron cosas. Está escondido detrás de todos los israelitas que dicen, che, nadie quería pelear con eso. Entonces va a aparecer David. Y David va a decir, bueno, voy a adelantar porque no vamos a llegar, si no. Pero miren lo que dice David en 1 Samuel 17, 31. Me adelanté un poquito, en 31. Dice, y cuando fueron oídas las palabras dichas por David, se las refirieron a Saúl, quien lo hizo llamar. Y David dijo a Saúl, no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él. ¿No? Me hace acordar a Josué y Caleb que dijeron, no desfallezca el corazón de ninguno, Dios nos va a dar esta tierra. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Pero Saúl, miren lo que le dice, no podés ir contra este filisteo para pelear, porque tú eres pequeño, un muchacho. Y eres hombre de guerra desde su juventud. No hay manera que puedas ganarle. Ahora, David le va a contar de que él mataba a osos y leones. ¿Quién mataba a osos y leones? ¿Quién era el que mataba a los osos y leones? Cuando David se estaba cuidando en el baño, venían los osos y leones a comerse
a las ovejas. Nimrod, no, ahí está. David dice que él destrozaba a los leones, pero él aclara, era Dios el que hacía esto por él, ¿no? Entonces, dice el verso 38, estamos en 1 Samuel 17, Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras, y él dijo, no, esto no puedo porque no estoy entrenado. Verso 40, tomando su cayado en la mano, escogió 5 cantos del arroyo, se los echó al zurrón, al saco pastoril que traía, y empuñando su honda, se acercó al filisteo, y el filisteo empezó a decirle, verso 42, lo vio David, lo despreció, porque era un pequeño. Y le dice, ¿soy yo acaso un perro para que vengas con palos? ¿Qué es lo que llevó David para pelear con Goliat? La honda, pero ¿qué más? Un palo. O sea, si yo voy a pelear contra alguien alto, poderoso, que de hecho tenía una persona delante que era un escudero, tengo que ir más o menos a la misma altura. No. Él va con un palo y entonces, claro, dice, ¿yo soy un perro para que vengas conmigo con palos? Dice verso 45. Entonces David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lance jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Dios te entregará a mi mano. ¿Quién le va a ganar a Goliat? ¿Recuerdan quién dijo Dios que iba a pelear las batallas del pueblo de Israel contra estos altos y valientes? Dios, ¿quién dijo que iba a pelear? Dios mismo. Yo pelearé. Y el pueblo dijo, no queremos que vos pelees. Vamos a elegir a Saúl, que es alto. ¿Y quién está peleando? ¿Saúl salió a pelear? No. Fue un pequeño rubio de 14, 15 años que va a pelear, pero él entiende que él no es el que está peleando. Es Dios el que pelea sus batallas. Y termina diciendo, verso 46, hoy Dios te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza, y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Para qué va? A ver, ¿para quién va a ser la gloria cuando David mate a Goliat? No es para David. Él podría haber dicho, pero pará, yo lo maté, yo le corté la cabeza. No, él entiende quién es el que está peleando. No es David, es Dios mismo. Entonces, todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel. Y termina, verso 50, y así David prevaleció sobre el filisteo con la honda y con la piedra, pues hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en mano de David. Por lo cual corrió David poniéndose en pie sobre el filisteo, tomó su espada, le sacó de su vaina y lo mató, con ella cortó la cabeza. Y los filisteos viendo que su, ¿qué dice? Héroe, poderoso, en la misma palabra, poderoso, que Nimrod, había muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Entonces, y ya para terminar, porque ya estamos en hora, pero ¿cuál es la intención de todas las historias, inclusive comenzando de Génesis? Que muchos de los que empezaron esta historia, desde Caín y Abel, creyeron que siendo más poderoso que otra persona, teniendo más poder que el otro, yo puedo sacarme del medio a las personas. Caín dijo, Abel es un competidor, yo tengo que asesinarlo. Los descendientes de Caín son extremadamente más violentos que Caín, porque Lamec, el séptimo de Caín, dice, si alguien me hiere, yo lo mato. Y esa maldad se multiplicó a tal punto de que en Génesis 6 aparecieron estos gigantes, que Dios tuvo que acelerar este proceso de destrucción y mandó el diluvio. Pero cuando comenzó todo de nuevo, volvieron a aparecer estas personas que se creen más poderosas que otros, que están por encima, como Nimrod, que usan la violencia para despreciar y sacarse al medio de las personas que le molestan. De hecho, Dios elige de ese lugar a alguien llamado Abraham y formó un pueblo, pero un pueblo que Dios quería que tuvieran otra disposición. No que entendieran que a la violencia hay que atacarla con violencia, sino que ustedes necesitan entender que solamente es Dios el que produce, el que cambia, transforma situaciones. Entonces Dios elige a un personaje pequeño, humilde, en el cual demuestra que esos poderosos no tienen ningún tipo de poder frente a lo que es Dios o a lo que quiere ser Dios. Entonces, lo que me está contando la historia bíblica no es simplemente de que yo tengo que ser como David, salir a pelear, que yo soy un héroe. No.
La Biblia me cuenta de que yo tengo que identificarme, inclusive hasta con Saúl, con personas que estaban detrás con miedo, que necesitamos sí o sí alguien que se ponga adelante y pelee nuestras batallas, alguien que haga lo que nosotros no podemos hacer. Entonces ahí es donde la Biblia me está subrayando una condición. Lo que Dios está esperando de nosotros es una condición de humildad. ¿Qué necesitaba David para ser usado por Dios? Humildad, reconocer que no tiene las herramientas, que no es él el que va a pelear. No como el pueblo de Israel que decía, vamos a elegir a Saúl que es alto y sabe pelear, él sí nos va a defender. No funciona el reino de los cielos así. No es el que tiene las capacidades. Por eso después en el Nuevo Testamento nosotros vemos, cuando a Jesús le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿A quién trae Jesús? Un niño. Y dice Jesús en otra parte que cuando los gobernantes de este mundo toman el poder, se enseñorean a aquellos a quienes gobiernan y a quienes dirigen. Pero entre ustedes no tiene que ser así, sino que el mayor será vuestro servidor. Porque estamos hablando de, otra vez, una condición del Evangelio de personas que están dispuestas a dejarse, a dejarse moldear, ser humildes, para que sea Dios el que trabaja a través de ellos. Por ejemplo, si yo les leo la historia de la viuda y el juez injusto. Nosotros muchas veces creemos que la historia de la viuda y el juez injusto fue escrita para hablar de la oración. Pero si nosotros leemos Lucas, si lo tengo por aquí, Lucas 19, perdón, 18, no lo tengo anotado acá, pensé que lo tenía. Lucas 18 dice, mire, vamos a leerlo rápido, con esto terminamos. Dice así, también le propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces yo leo esto y digo, el Señor me va a enseñar a orar. Pero lo que Jesús está diciendo es esto, hay una necesidad de clamar continuamente a Dios. ¿Por qué? Por justicia. Entonces había un cierto juez en una ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo era la actitud de este juez? Si no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿No? Es rebelde. O sea, tiene la postura de Nimrod, ¿no? Esta postura de decir, tengo autoridad, estoy por encima tuyo, entonces no tengo por qué acceder a pedidos de personas inferiores a mí. Había también una viuda. ¿Cómo es la viuda? Insistente, pero ¿cuál es la condición de la viuda? No tiene, está desamparada, no tiene quien la defienda, no tiene recursos, no tiene nada, no tiene contactos. Una viuda indefensa tiene que hablar con un juez. Pero no quiso perdón, la viuda dice esto. ¿Qué era lo que pedía la viuda? Justicia. Hazme justicia de mi adversario. Hay alguien que me está hostigando. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda, produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda yo el control de mí mismo, ¿no? Y dijo, Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que oran, que claman a Él? Esta es la idea, ¿no? Que claman a Él por justicia. ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia. Pero miren esta pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver la fe? Bien, sin la fe es imposible reconocer nuestra condición de humildad, de que necesito de que alguien pueda intervenir en mi situación de injusticia. Soy inferior, soy vulnerable, no tengo recursos. Entonces Jesús lo que está diciendo es, esta viuda o nosotros, vamos a tener fe en reconocer nuestra condición de humildad frente a los ataques o violentos, o nos vamos a hacer como el pueblo de Israel, que nos vamos a poner a la altura de los demás violentos y vamos a contestar al mal con el mal. Así no funciona el Evangelio. Por eso, cuando Jesús en Mateo 25 dice, va a separar a las cabras de las ovejas, y dice, en aquel día les diré, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba en la cárcel, me visitaste. ¿En qué situación estaba esa persona?
Vulnerabilidad, otra vez. ¿Y qué hacen? Y ustedes me vinieron a visitar, me dieron de comer, me vistieron. ¿En qué momentos hicimos esto? Dice Jesús, cuando se hicieron a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Con quién se está identificando Jesús? Con los pequeños. Por el reino de los cielos no es con caballo ni con espada, es lo que puede hacer el Espíritu a través nuestro. No tiene que ver, no es el que se alista para la batalla el que puede obtener la victoria, sino que es Dios detrás de cada situación. Por eso Dios nos invita a que comprendamos el mensaje que hay detrás de la Biblia. No es simplemente un mensaje de Dios va a hacer todo lindo para nosotros, no es tengo que imitar a estos héroes de la fe que a veces son inalcanzables, tanto para lo bueno como para lo malo. No, Dios nos está invitando a un reino donde se declaran humildes, que necesitan la intervención de Dios, que no pueden perdonar, que no pueden soltar, que es difícil vivir la vida cristiana, que nos cuesta amar, pero Dios peleará nuestras batallas. Es Él el que puede hacer todo lo que David no podía hacer contra Goliat. Es Él el que puede hacer todo lo que nosotros quizá probablemente no podemos hacer en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Es Él el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Él el que trabaja a través de nosotros para que podamos expresar la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? Que Él, siendo Dios, no estima el ser igual a Dios, sino que se despoja para lavar los pies. Yo estoy entre ustedes como aquel que sirve, no como aquel que se sienta a la mesa. Porque Jesús preguntó, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Todo el mundo dijo, el que se sienta a la mesa, porque por eso tiene servidores. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla. Entonces Dios está invitándonos a este reino. Es un reino totalmente distinto. Es un reino que nos invita a humillarnos, a soltar todo nuestro deseo de querer pelear contra Goliat cuando no podemos, sino que descansar en que Dios es el que pelea nuestras batallas. Es Dios el que hace la transformación en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro carácter. Es Dios es el que produce todo lo que nosotros muchas veces con nuestra fuerza no podemos lograr. A eso estamos invitados. Ese es el mensaje de la Biblia desde Génesis 10, con este intrépido cazador, que es un rebelde, que está enfrentado a Dios y que cree que con la violencia se obtienen resultados. Cuando Dios dijo que es totalmente lo contrario, cuando nos rendimos, es cuando obtenemos la victoria. De eso se trata el Evangelio. Oramos. Gracias, Señor, porque podemos analizar todas las Escrituras y podemos estar frente a ellas, abordarlas y leerlas con esta intención. Que los escritores tuvieron algo más que historias extrañas, historias excéntricas, llamativas. Hay un mensaje detrás, hay una verdad teológica detrás de todo lo que cuentan estas historias. Y es este deseo tuyo de formar un grupo de personas que quieran salir de esta ecuación que estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad, de que el más fuerte es el que gana, el que más hace trampa es el que vence, el que está por encima de los demás y los pisotea, el que tiene una actitud violenta contra otros. Señor, no funciona de esa manera. Sabemos, aunque nuestra carne por ahí nos empuja a creer que sí. En el reino de los cielos, el que muere obtiene la vida, el que se rinde obtiene la victoria, el que perdona es el que es libre, el que suelta puede disfrutar. Señor, queremos identificarnos con eso. Tú te identificaste con aquellos que están en hambre, tienen sed, están en prisión. Señor, queremos identificarnos con este tipo de personas que son vulnerables, que necesitan continuamente tu intervención, si no, no seríamos nada. Como cantamos hoy, sin ti no seríamos nada, Señor. Gracias por habernos elegido a pesar de lo que somos y por dejarnos empezar a mostrar esta nueva creación, esta nueva humanidad que estás formando. Una humanidad que suelta, que entiende y que disfruta sabiendo que es mejor dar que recibir, que es mejor entregar que exigir, que es mejor ser generosos que amontonar riquezas. Gracias, Señor, porque estás haciendo tu obra, lleva tiempo, pues somos un pueblo de dura cerviz, como el pueblo de Israel, un pueblo un poco rebelde,
Pero Señor, tú tienes el poder para sacar este corazón de piedra y poner un corazón de carne. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.